Miro por la ventanilla del avión mientras París se aleja bajo las nubes grises de diciembre. Mi teléfono no para de vibrar dentro del bolso, pero ya no importa. Hace 3 horas, 37 invitados llegaron hambrientos a mi casa para la cena de Navidad que supuestamente yo había preparado. Encontraron la mesa completamente vacía, las luces apagadas y una nota pegada en la puerta principal que decía simplemente: no habrá cena este año. Busque en otro lugar. La azafata me ofrece una copa de vino francés y por primera vez en 71 años, acepto sin pedirle permiso a nadie. El líquido tibio baja por mi garganta mientras imagino el caos que dejé atrás. Octavio debe estar desesperado llamando a todos los restaurantes de la ciudad, Angelina gritando histérica porque su cena perfecta se convirtió en su humillación pública, y los invitados murmurando entre ellos sobre la anciana loca que desapareció en Nochebuena. Pero yo no estoy loca. Estoy libre por primera vez en décadas. La historia comenzó exactamente 48 horas atrás, cuando Angelina entró a mi cocina con esa sonrisa falsa que tanto conozco y me entregó una lista manuscrita de 3 páginas. Silvia, necesito que hagas todo esto para la cena del 24, me dijo mientras señalaba cada plato con su uña perfectamente pintada de rojo. Van a venir 37 personas este año, incluyendo los jefes de Octavio, así que todo tiene que estar impecable. Leí la lista sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago. Pavo relleno para 20 personas, pierna de cerdo glaseada, 3 tipos diferentes de ensaladas, puré de papa para un batallón, vegetales asados, 2 postres caseros, pan de maíz, salsas especiales y aperitivos variados. Una cena que normalmente requeriría un equipo completo de cocineros profesionales y ella esperaba que yo la preparara sola, en mi cocina de casa, con mis manos arrugadas de 71 años. Angelina, esto es demasiado para una persona, le dije tratando de mantener la calma. ¿No podríamos contratar un servicio de catering o al menos pedir ayuda a algunas de las nueras? Su risa sonó como vidrio rompiéndose contra el piso de cerámica. Ay, Silvia, siempre exagerando. Tú has cocinado para grandes grupos antes. Además, a nadie le sale como a ti. Hizo una pausa calculada antes de agregar el golpe final. No queremos que los invitados importantes piensen que no sabemos recibir en casa, ¿verdad? Imagínate la vergüenza si tienen que comer comida de restaurante en nuestra mesa. Octavio apareció detrás de ella en ese momento, asintiendo como un títere bien entrenado. Mamá, ya sabes cómo es Angelina con estas cosas. Es importante para mi trabajo que todo salga perfecto. Me besó la frente con esa ternura automática que había perfeccionado a lo largo de los años. Confío en que harás magia como siempre. Eres la mejor cocinera de la familia. Los observé alejarse hacia la sala, planeando su fiesta perfecta sobre mi trabajo no remunerado, sus risas resonando por el pasillo como si acabaran de resolver el problema más simple del mundo. Angelina ya estaba marcando números en su teléfono, presumiblemente para invitar a más personas ahora que tenía garantizada su cocinera gratuita. Octavio revisaba su reloj, calculando a qué hora llegarían sus jefes para impresionarlos con la hospitalidad familiar. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No era la primera vez que me convertían en la empleada invisible de sus eventos sociales. Durante los últimos 5 años, desde que Carlos murió y me quedé sola en esta casa demasiado grande, había cocinado para cada cumpleaños, cada reunión familiar, cada celebración que ellos organizaban para impresionar a sus amigos. Pero esta vez era diferente. Esta vez habían cruzado una línea que yo ni siquiera sabía que existía. Esa noche me senté en mi mecedora favorita, la misma donde Carlos y yo solíamos planear nuestros sueños de viajar por Europa cuando nos jubiláramos. En el cajón de la mesa de noche guardaba todavía el folleto de París que habíamos recortado de una revista hace 20 años. Las páginas estaban amarillentas y algunas esquinas rotas, pero las imágenes de la Torre Eiffel y los cafés parisinos seguían intactas. Algún día iremos, mi amor, me decía Carlos cada vez que lo mirábamos juntos durante esas noches tranquilas cuando los niños ya se habían ido a dormir. Caminaremos por los Campos Elíseos y comeremos croissants junto al Sena. Veremos el Louvre y tomaremos fotografías como turistas enamorados. Sus ojos brillaban cuando hablaba de París, como si pudiera ver nuestra vida futura proyectada en las páginas gastadas de esa revista. Ese algún día nunca llegó. Carlos murió de un infarto a los 68 años, dejándome con una pensión modesta de $800 mensuales, una casa medio hipotecada y la promesa rota de conocer la ciudad de la luz. Desde entonces,
Cada dólar que tenía lo había gastado en mantener unida a esta familia que ahora me trataba como su sirvienta personal. Tomé el folleto amarillento entre mis manos temblorosas y por primera vez en 5 años, lloré. No lágrimas silenciosas de resignación, sino sollozos profundos de rabia y dolor acumulado. Lloré por todos los sueños aplazados, por todas las veces que dije sí, está bien cuando quería gritar no, por haber desaparecido tan completamente de mi propia vida que ni siquiera recordaba quién era Silvia antes de convertirse en mamá, abuela y cocinera gratuita. En algún momento de esa madrugada, mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas, algo cambió dentro de mí. Una fuerza extraña y poderosa comenzó a crecer en mi pecho, como una semilla que había estado dormida durante décadas y finalmente encontraba la luz. Me levanté de la mecedora, caminé hasta mi computadora vieja y escribí en el buscador: vuelos a París, salida 24 de diciembre. El cursor parpadeaba en la pantalla mientras yo miraba los precios de los vuelos como si fueran números de otro planeta. $1,200 por un boleto de ida a París, saliendo el 24 de diciembre a las 5 de la mañana. Era exactamente el dinero que tenía ahorrado para las reparaciones del techo que goteaba cada vez que llovía, pero en ese momento me di cuenta de algo que me dejó sin respiración. Había vivido 71 años posponiendo mis sueños para arreglar goteras de otros. Cuando Carlos murió hace 5 años, yo tenía 66 años y todavía me sentía joven por dentro. Habíamos planeado jubilarnos juntos, viajar por Europa con los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Él era contador en una empresa pequeña, yo había trabajado 25 años como secretaria en una escuela primaria. No éramos ricos, pero habíamos sido cuidadosos con cada dólar que ganábamos. Cuando los niños terminen la universidad y se casen, será nuestro momento, Silvia, me decía Carlos mientras revisábamos nuestros estados de cuenta los domingos por la noche. París, Roma, Londres. Veremos todo lo que soñamos ver cuando éramos jóvenes. Yo asentía y guardaba un poco más de dinero cada mes en nuestra cuenta especial de viaje de Europa. Pero Carlos se fue sin avisar una mañana de abril, desplomándose en la cocina mientras preparaba su café. El infarto fue tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Los médicos dijeron que no había sufrido, que había sido instantáneo, pero yo me quedé sufriendo por los dos. Después del funeral, cuando la casa se llenó de flores que se marchitaron y condolencias que sonaban huecas, Octavio se sentó conmigo en esta misma mesa donde ahora estaba buscando vuelos. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me dijo con esa voz seria que usaba cuando quería parecer el hombre responsable de la familia. «¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Angelina está de acuerdo, ¿verdad, amor?» Angelina sonrió con los labios apretados. «Claro, Silvia. Podríamos arreglar el cuarto de huéspedes para ti. Sería como tener una abuela en casa para los niños». La forma en que dijo abuela sonó más a niñera gratuita, pero yo estaba demasiado quebrada por el dolor para darme cuenta de las intenciones reales. «No», les respondí esa tarde. «Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos con su papá. No puedo irme». Lo que no les dije es que también tenía miedo. Miedo de perder mi independencia, de convertirme en una carga, de dejar que el duelo me consumiera completamente si no tenía un propósito. Así comenzó mi transformación lenta de viuda en dolor a cocinera oficial de la familia. Al principio fueron invitaciones inocentes. «Mamá, ¿podrías hacer tu famoso mole para el cumpleaños de Angelina? Silvia, nadie hace las enchiladas como tú. ¿Nos ayudas con la fiesta de graduación de tu nieto? ¿Podrías preparar algo especial para cuando vengan los padres de Angelina?» Yo decía que sí a todo porque cocinar me mantenía ocupada, porque me hacía sentir útil, porque llenaba el silencio terrible de esta casa donde ya no sonaba la risa de Carlos ni su voz cantando rancheras en la ducha. Cada plato que preparaba era una forma de seguir siendo necesaria, de seguir importando en sus vidas. Pero en algún momento, las peticiones se convirtieron en exigencias. Las invitaciones se volvieron órdenes disfrazadas de cariño. «Tú sabes que a mí no me queda igual», se convirtió en «obviamente tú te encargarás de la comida». «Nadie cocina como mi mamá» se transformó en «mi mamá siempre se hace cargo de estas cosas». Durante estos 5 años, había preparado cenas para quinceañeras de sus amigas, bodas de plata de conocidos, baby showers de mujeres que apenas conocía, fiestas de oficina donde yo era invisible detrás de mis propios platillos. Gastaba cientos de dólares de mi pensión cada mes comprando ingredientes que ellos nunca ofrecían pagar. Pasaba días enteros cocinando para eventos donde ni siquiera me invitaban a sentarme a la mesa como invitada.
Y ellos lo habían normalizado tanto que ya ni siquiera me preguntaban si podía o quería hacerlo. Simplemente asumían que Silvia, la mamá, la abuela, la viuda solitaria, estaría siempre disponible para resolver sus problemas culinarios sin recibir nada a cambio más que un gracias, mamá distraído. La gota que derramó el vaso había sido la fiesta de cumpleaños de Angelina el mes pasado. 30 personas, 5 horas cocinando, $300 de mi propio bolsillo en ingredientes. Cuando llegué con las bandejas de comida, ya habían comenzado a comer los aperitivos que habían comprado en el supermercado. Nadie se levantó a ayudarme a cargar los platillos pesados. Nadie me ofreció un lugar en la mesa principal. Me senté en una silla de plástico en la cocina, comiendo los restos de mi propia comida mientras escuchaba las risas y las conversaciones en el jardín. En un momento, oí a Angelina presumiendo con sus amigas. ¡Ay, qué suerte tengo! Mi suegra cocina mejor que cualquier chef profesional y nunca cobra nada. Es una bendición tener familia así. Sus amigas suspiraron con envidia. ¡Qué maravilla! Nosotras tenemos que pagar fortunas para los caterings. Y todas rieron como si tener una suegra que trabajaba gratis fuera el mejor negocio del mundo. Esa noche llegué a casa con los pies hinchados, la espalda dolorida y el corazón completamente roto. Me di cuenta de que me habían convertido en mano de obra gratuita disfrazada de amor familiar. Ya no era la matriarca respetada de la familia, era la empleada doméstica que trabajaba por comida y una palmadita ocasional en la cabeza. Ahora, mirando la pantalla de la computadora con el precio del vuelo a París parpadeando frente a mí, entendí que tenía una decisión que tomar. Podía seguir siendo la Silvia sumisa que decía sí a todo, o podía recuperar los pedazos de la mujer que había sido antes de convertirse en la cocinera oficial de una familia que había olvidado tratarme como persona. Mis dedos temblaron sobre el teclado mientras ingresaba los datos de mi tarjeta de crédito. Cada número que escribía se sentía como un acto de rebeldía, como un grito silencioso de libertad después de años de invisibilidad. Al hacer clic en confirmar compra, sentí una mezcla de terror y euforia que no había experimentado desde que era un adolescente escapándose de casa para ir a bailar. El mensaje de confirmación apareció en la pantalla. Su vuelo a París ha sido reservado exitosamente. Salida, 24 de diciembre, 5 de la mañana. $1,200 menos en mi cuenta bancaria, pero por primera vez en 5 años, había tomado una decisión completamente para mí. Cerré la computadora y me fui a la cama, pero el sueño no llegó. Mi mente se llenó de recuerdos de todos los momentos en que había tragado mi orgullo y mi cansancio para servir a una familia que me veía como un electrodoméstico más de la cocina. Recordé especialmente el Día de las Madres del año pasado, cuando Octavio me regaló un delantal nuevo con bordado que decía la mejor cocinera del mundo y pensé que era un cumplido, no una descripción de mi único valor para ellos. Esa mañana desperté determinada a observar con ojos nuevos todo lo que había normalizado durante estos años. Angelina llegó temprano, como siempre hacía cuando necesitaba algo de mí. Entró sin tocar, usando la llave que yo le había dado para emergencias, pero que ella utilizaba como si fuera su segunda casa. «Buenos días, Silvia», me dijo mientras revisaba mi refrigerador sin permiso. «Necesito que me hagas un favor. La mamá de mi amiga Florencia está enferma, así que tengo que llevar comida a su familia. ¿Podrías preparar ese guisado de pollo que tanto les gusta? Para unas 15 personas, por favor». La observé hurgar entre mis ingredientes como si fueran suyos, sacando cebolla, tomates y especias que yo había comprado con mi pensión. «¿Cuándo lo necesitas?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Para mañana estaría perfecto. Ah, y si pudieras hacer también un poco de arroz y frijoles, sería increíble. Ya sabes que a ti te queda todo más sabroso que a cualquier otra persona». Me sonrió con esa sonrisa calculada que había perfeccionado para conseguir lo que quería de mí. Por primera vez en años, en lugar de responder automáticamente «sí, está bien», me quedé callada unos segundos. La miré realmente, una mujer de 40 años, sana, con trabajo de tiempo completo y suficiente dinero para contratar catering o comprar comida preparada, pero que prefería explotar a su suegra de 71 años porque era más barato y conveniente. «Angelina», le dije finalmente, «tú no sabes cocinar». Se rió como si hubiera hecho una broma. «Claro que sé, pero ya sabes que nunca me queda como a ti. Además, estoy súper ocupada con el trabajo y los niños. Tú tienes tiempo libre y te encanta cocinar». Hizo una pausa antes de agregar, «Es tu forma de demostrar amor por la familia, ¿no?».
Amor por la familia. Esas 4 palabras habían sido mi cadena durante 5 años. Cada vez que me sentía cansada, cada vez que mi espalda dolía después de estar horas de pie en la cocina, cada vez que gastaba dinero que necesitaba para otras cosas, me recordaba a mí misma que lo hacía por amor. Pero ahora me preguntaba, ¿dónde estaba el amor de ellos hacia mí? Está bien, le respondí esa mañana, pero algo había cambiado en mi tono. Ella no lo notó porque estaba demasiado ocupada revisando su teléfono, pero yo sí lo sentí. Era la última vez que diría esas palabras por pura costumbre. Después de que se fue, me senté a calcular cuánto dinero había gastado en los últimos 5 años cocinando para eventos familiares. Busqué recibos viejos, revisar mis estados de cuenta bancarios y anotar todo en un cuaderno. Los números me dejaron sin respiración. Cerca de $8,000 de mis propios ahorros habían financiado las fiestas y reuniones de una familia que ganaba 3 veces más que mi pensión. $8,000 que hubieran sido suficientes para 6 viajes a París. $8,000 que Carlos y yo habríamos usado para cumplir nuestros sueños de juventud. $8,000 que habían sido mi regalo silencioso y no reconocido a personas que lo consideraban su derecho natural. Esa tarde, mientras preparaba el guisado de pollo para 15 extraños que ni siquiera conocía, recordé una conversación que había escuchado sin querer entre Octavio y Angelina unas semanas atrás. Estaba regando las plantas del jardín cuando sus voces llegaron a través de la ventana abierta de la sala. «Tu mamá se está poniendo un poco pesada últimamente», decía Angelina. Ayer me preguntó cuándo íbamos a devolverle el dinero que gastó en ingredientes para la fiesta de la oficina. Octavio suspiró con irritación. «Ya le dije que no se preocupe por esas cosas. Nosotros la cuidamos, le arreglamos cosas de la casa cuando se rompen. Es un intercambio justo». Exacto. Además, no es como si tuviera muchas otras cosas que hacer con su tiempo. Nosotros le damos propósito. Sin nosotros, estaría sola todo el día viendo televisión y deprimiéndose por tu papá. Se rieron juntos, como si mi dolor por la muerte de Carlos fuera una excentricidad adorable y mi trabajo constante para ellos fuera un hobby que me mantenía entretenida. En ese momento entendí que no me veían como una persona con sentimientos, necesidades y sueños propios. Era una combinación conveniente de cocinera, niñera y prestamista que además tenía la ventaja de trabajar gratis por amor familiar. La siguiente humillación llegó 2 días después. Angelina organizó un baby shower para una compañera de trabajo en mi jardín, obviamente asumiendo que yo me haría cargo de toda la comida. Llegué de la consulta médica para encontrar 15 mujeres desconocidas sentadas en mis sillas, usando mis platos, bebiendo en mis vasos, mientras Angelina recibía cumplidos por ser tan buena anfitriona. «Angelina, todo está delicioso», gritó una de las invitadas. «Eres increíble organizando estas cosas». Angelina sonrió como una reina recibiendo homenajes. «Gracias. Me encanta recibir gente. Tengo muy buena mano para la cocina». Me quedé parada en la puerta de mi propia casa, cargando las bolsas del supermercado que había pagado con mi dinero, viendo cómo mi nuera se adjudicaba el mérito de mi trabajo frente a un grupo de extrañas que estaban comiendo en mis platos. Nadie me saludó cuando entré. Nadie me ofreció sentarme. Nadie me presentó como la dueña de casa o la persona que había preparado todo lo que estaban disfrutando. Una de las mujeres se acercó a mí pensando que era la empleada doméstica. «Disculpe, ¿podría traer más servilletas? Y si no es molestia, un poco más de esa salsa verde que está increíble». Angelina se rió desde su trono improvisado. «Ella es mi suegra, Silvia. Es la que cocina todo. Tiene manos mágicas». La mujer me sonrió con condescendencia. «Ah, qué suerte tienes, Angelina. Mi suegra no sabe ni freír un huevo». Luego me miró a mí como si fuera un animal exótico en el zoológico. «Su nuera tiene razón, señora. Usted cocina delicioso. ¿Ha pensado en poner un negocio? Podría ganar buen dinero». «Ya gana algo mejor que dinero», respondió Angelina antes de que yo pudiera hablar. «Gana el amor y la gratitud de su familia». Esa noche, después de lavar 30 platos, recoger la basura de 15 extrañas y limpiar mi jardín que había quedado lleno de confeti y vasos desechables, me senté en mi mecedora y lloré hasta quedarme dormida. No lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. Rabia por haber permitido que me redujeran a esto. Rabia por haber confundido explotación con amor. Rabia por haberme vuelto invisible en mi propia vida.
Al despertar esa madrugada con el cuello adolorido, supe que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La mujer que había aceptado ser tratada como empleada doméstica estaba muriendo lentamente, y en su lugar estaba naciendo alguien que ya no tenía miedo de elegirse a sí misma primero. Fue exactamente al día siguiente cuando Angelina entró con esa lista de 3 páginas que cambiaría todo para siempre. Yo estaba tomando mi café matutino, el único momento de paz que me permitía en las mañanas, cuando la escuché abrir la puerta principal sin tocar. Sus tacones resonaron por el pasillo como una marcha militar que anunciaba otra batalla que yo tendría que pelear sola. «Silvia, tenemos que hablar sobre la cena de Navidad», dijo sin siquiera saludarme, dejando caer las hojas impresas sobre la mesa con la fuerza de quien está acostumbrada a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamientos. «Este año va a ser especial. Octavio finalmente va a conseguir esa promoción que tanto necesita, y su jefe va a venir con toda la familia. No podemos fallar». Leí la primera página y sentí que el café se me iba enfriando en las manos. Pavo relleno de 10 kilos, pierna de cerdo para 20 personas, 3 tipos de ensalada gourmet, puré de papas con mantequilla trufa, vegetales asados con hierbas finas, pan de maíz casero, 2 postres elaborados, aperitivos variados para recibir, ponche navideño casero y salsas especiales. Al final de la lista, escrito con esa letra perfecta que Angelina había cultivado para parecer elegante, estaba la frase que me dejó sin respiración: «Todo debe estar listo y servido para las 7 de la tarde del 24 de diciembre. Favor de comenzar preparativos desde las 5 de la mañana». «Angelina», le dije tratando de mantener la voz calmada, «esto es para un ejército. Son 37 personas, según cuentas aquí. Yo sola no puedo preparar todo esto en un día». Su sonrisa se endureció ligeramente, como siempre pasaba cuando alguien cuestionaba sus planes perfectos. «Silvia, por favor no exageres. Has cocinado para grupos grandes antes. Además», hizo una pausa dramática mientras se arreglaba el cabello, «contraté a una empresa de limpieza para después, así que tú solo tienes que preocuparte por la comida». «¿Contrataste limpieza pero no catering?», pregunté, y por primera vez en años, no pude ocultar el sarcasmo en mi voz. «Ay, Silvia, ya sabes que la comida de restaurante no tiene alma. Los invitados esperan esa comida casera que solo tú sabes hacer. Es tu especialidad, tu forma de brillar». Angelina se sentó en la silla frente a mí con esa actitud de quien está a punto de dar un discurso motivacional. «Piénsalo, este puede ser el momento que cambie la carrera de Octavio para siempre. ¿No quieres ser parte de su éxito?». Ahí estaba otra vez esa manipulación emocional que conocía tan bien. Convertir mi explotación en un acto de amor maternal, hacer que rechazar su demanda fuera equivalente a no querer el bien de mi propio hijo. Durante años había funcionado perfectamente, pero esta vez algo diferente estaba pasando en mi pecho. «¿Y si contrato ayuda profesional y tú pagas la mitad?», sugerí, sabiendo ya cuál sería la respuesta. Angelina se rió como si hubiera sugerido algo absurdo. «Silvia, ¿para qué gastar dinero innecesariamente? Tú cocinas mejor que cualquier chef profesional. Además, nosotros ya estamos pagando la decoración, las flores, el vino, los manteles nuevos. Son muchos gastos». Me quedé mirándola mientras calculaba mentalmente cuánto costarían todos esos ingredientes. Al menos $500, más de la mitad de mi pensión mensual. $500 que yo tendría que pagar de mi propio bolsillo para impresionar a los jefes de mi hijo, mientras ellos gastaban en decoraciones que se verían bonitas en las fotos de redes sociales. «¿Y quién va a pagar los ingredientes?», pregunté directamente. Por primera vez desde que había llegado, Angelina pareció incómoda. Se movió en la silla y evitó mi mirada. «Bueno, nosotros estamos muy ajustados este mes con todos los otros gastos de la fiesta. Pero tú sabes que siempre te devolvemos el dinero cuando podemos». Mentira. En 5 años, nunca me habían devuelto ni $1 de todo lo que había gastado en sus eventos. «Angelina, $500 es mucho dinero para mí. Es más de la mitad de mi pensión». «Ay, Silvia, no seas dramática. No va a costar tanto». Otra mentira. Las dos sabíamos exactamente cuánto costaba alimentar a 37 personas con comida de calidad. Además, piénsalo como una inversión en el futuro de tu hijo. Si consigue esa promoción, todos vamos a estar mejor. Octavio llegó en ese momento, como si hubiera estado esperando afuera la señal perfecta para hacer su entrada. Se acercó,
Me besó la frente con esa ternura automática que había perfeccionado, y se sentó al lado de su esposa como un equipo bien coordinado. ¿Ya le explicaste todo a mamá?, le preguntó Angelina, pero mirándome a mí con esa sonrisa de niño bueno que usaba cuando quería algo importante. Sí, y creo que está un poquito abrumada, respondió Angelina con un tono que implicaba que mi preocupación era infundada e incluso un poco ridícula. Octavio tomó mis manos entre las suyas. Mamá, sé que es mucho trabajo, pero confío en ti más que en cualquier chef profesional del mundo. Esta cena puede cambiar mi vida. El señor Ernesto Cruz ya me dijo que está considerando promoverme a gerente regional, pero quiere conocer mejor a mi familia antes de tomar la decisión final. ¿Y si algo sale mal con la comida?, pregunté, aunque ya sabía que era una pregunta peligrosa. Nada va a salir mal, respondió con una confianza que me asustó. Tú eres perfecta en la cocina, mamá. Siempre has sido perfecta. Perfecta. Esa palabra que había sido mi bendición y mi maldición durante toda la vida. Perfecta esposa, perfecta madre, perfecta abuela, perfecta cocinera. Siempre perfecta para todos los demás. Nunca perfecta para mí misma. Mira, mamá, continuó Octavio, sacando su teléfono para mostrarme fotos de una casa hermosa. Con la promoción, podríamos comprar esta casa. Tiene un cuarto perfecto para ti, con su propio baño y una pequeña cocina. Podrías vivir con nosotros, pero tener tu independencia. Angelina asintió entusiasmada. Sí. Y estarías más cerca de los nietos. Podrías ayudarme con ellos después del colegio, enseñarles a cocinar tus recetas secretas. La forma en que dijo ayudarme me hizo entender que realmente quería decir cuidarlos gratis mientras yo hago otras cosas. Los observé mostrarme fotos de mi futuro, un cuarto pequeño en su casa donde sería la abuela interna, la niñera de tiempo completo, la cocinera personal y la empleada doméstica todo en uno. Un futuro donde mi independencia desaparecería completamente y me convertiría oficialmente en su propiedad. Necesito pensarlo, les dije finalmente. Angelina y Octavio intercambiaron una mirada que no lograron ocultar completamente. Era una mirada de irritación verla y contenida, como si mi necesidad de pensar fuera una respuesta inaceptable a su generosa propuesta de explotarme de manera más eficiente. Está bien, mamá, pero no tenemos mucho tiempo, dijo Octavio levantándose. La cena es pasado mañana y necesitamos confirmar todo hoy. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina mirando esa lista interminable de platos que se suponía que debía preparar sola. Por primera vez en mi vida adulta, pensé en Carlos no con tristeza, sino con rabia. Rabia porque se había ido antes de que pudiéramos realizar nuestros sueños juntos. Rabia porque me había dejado sola para enfrentar el lento proceso de volverme invisible en mi propia familia. Pero también pensé en París, en ese boleto de avión que ya había comprado impulsivamente. En la Torre Eiffel que Carlos y yo habíamos soñado con ver juntos. En los cafés parisinos donde podría sentarme sola por primera vez en décadas sin que nadie me pidiera que cocinara, limpiara o solucionara problemas ajenos. Esa noche, mientras ellos dormían tranquilos asumiendo que su cocinera personal estaría lista a las 5 de la mañana para comenzar su maratón culinario gratuito, yo estaba despierta haciendo maletas y escribiendo una carta que cambiaría todo para siempre. Eran las 3 de la madrugada del 24 de diciembre cuando saqué mi maleta vieja del armario del cuarto de huéspedes. Esa misma maleta que Carlos y yo habíamos comprado hace 25 años con la ilusión de usarla en nuestro viaje soñado a Europa. Había permanecido guardada y sin uso todos estos años, acumulando polvo y sueños diferidos, pero ahora finalmente iba a cumplir su propósito original. Mientras doblaba mi ropa más abrigada, mis manos temblaron no de miedo, sino de una emoción extraña que no había sentido en décadas. Era la sensación de estar a punto de hacer algo completamente para mí, algo que nadie me había pedido, sugerido o impuesto. Por primera vez en 71 años, estaba tomando una decisión puramente egoísta, y se sentía como la libertad más dulce del mundo. Revisé mi cuenta bancaria una vez más. Después de comprar el boleto a París, me quedaban $800 disponibles. No era una fortuna, pero era suficiente para unos días en la ciudad que había vivido en mis sueños durante 2 décadas. $800 que normalmente habría gastado en ingredientes para alimentar a una familia que me daba por sentada, ahora se convertirían en mi primera inversión real en mi propia felicidad. Mientras empacaba, mi mente no podía dejar de repasar todos los momentos que me habían llevado a esta decisión. Recordé especialmente una conversación que había tenido con mi hermana María 2 meses atrás,
durante una de sus raras visitas desde Guadalajara. Estábamos sentadas en mi cocina después de que yo había pasado todo el día preparando comida para una reunión de padres de familia de la escuela de mis nietos, otro evento donde mi trabajo había sido voluntario pero obligatorio. Silvia, estás más flaca, me había dicho María mientras me observaba con esa mirada preocupada que desarrollan las hermanas mayores. ¿Estás comiendo bien? ¿Descansando lo suficiente? Estoy bien, le respondí automáticamente, la misma respuesta que había dado durante años cuando alguien notaba mi cansancio creciente. No, no estás bien, insistió María con esa franqueza brutal que siempre me había intimidado y admirado a la vez. Te veo y no reconozco a mi hermana. ¿Dónde está la Silvia que soñaba con conocer París? ¿La que quería aprender francés? ¿La que coleccionaba postales de lugares lejanos? Me había quedado callada porque no tenía una respuesta real. Esa Silvia había desaparecido gradualmente, reemplazada por alguien cuya única identidad era servir a otros. Mira lo que encontré, continuó María, sacando de su bolsa una postal vieja que yo había enviado hace 30 años, cuando recién me había casado con Carlos. En la postal, escrita con mi letra joven y esperanzada, decía: «Querida María, Carlos y yo estamos ahorrando para ir a París en nuestro 10º aniversario. Voy a ver la Torre Eiffel y voy a comer croissants en un café junto al Sena. Te mandaré fotos desde allá». Al ver esa postal, había comenzado a llorar sin poder controlarme. María me abrazó mientras yo sollozaba por todos los sueños que había enterrado bajo capas y capas de obligaciones familiares autoimpuestas. «Silvia, Carlos está muerto, pero tú no», me había dicho María con una dureza necesaria. «Tienes 71 años, no 101. Todavía tienes tiempo de vivir para ti, pero tienes que decidir hacerlo antes de que sea demasiado tarde». Ahora, empacando mi ropa en esa madrugada silenciosa, entendía que María había plantado una semilla de rebeldía que había germinado lentamente hasta convertirse en esta decisión radical. No era solo sobre escapar de cocinar para 37 personas. Era sobre recuperar los pedazos de mí misma que había perdido en el proceso de ser la mujer perfecta para todos los demás. A las 4 de la mañana, cuando ya tenía todo listo, me senté a escribir las cartas más difíciles de mi vida. Primero una para Octavio, después otra para Angelina, y finalmente una nota general que pegaría en la puerta para todos los invitados hambrientos que llegarían en unas horas. La carta para Octavio fue la más dolorosa. «Hijo querido, cuando leas esto ya estaré en camino a París, cumpliendo el sueño que tu papá y yo tuvimos durante toda nuestra vida juntos. Sé que estás furioso, sé que no entiendes por qué hice esto justamente hoy, pero necesito que sepas algunas cosas que nunca he tenido el valor de decirte. Durante estos 5 años desde que murió tu padre, he cocinado para más de 50 eventos familiares. He gastado más de $8,000 de mi propia pensión comprando ingredientes para fiestas que otros organizaron. He trabajado como empleada doméstica gratuita en una familia que gana 3 veces más que mi pensión mensual. Y lo peor de todo es que lo permití porque confundí ser necesaria con ser amada. Pero hoy me di cuenta de que si realmente me amaras, jamás habrías permitido que tu esposa me entregara una lista de 3 páginas exigiéndome que cocinara sola para 37 personas. Si realmente me amaras, habrías notado que estoy cansada, que mis manos ya no son tan ágiles como antes, que mi espalda duele después de estar horas de pie en la cocina. No estoy huyendo de ustedes, Octavio. Estoy corriendo hacia mí misma, hacia la mujer que fui antes de convertirme en su solución conveniente para todos los problemas culinarios. Cuando regrese, las cosas van a ser diferentes. Ya no voy a cocinar gratis para eventos donde ni siquiera me invitan a sentarme como invitada. Ya no voy a gastar mi pensión en ingredientes para impresionar a gente que no conozco. Ya no voy a ser invisible en mi propia casa. Si quieres tener una relación real conmigo, vas a tener que empezar a verme como una persona, no como un servicio gratuito. Espero que esta ausencia te ayude a recordar quién soy realmente. Con amor, pero con límites, tu mamá, Silvia». La carta para Angelina fue más directa. «Angelina, espero que esta experiencia te enseñe a valorar el trabajo que implica alimentar a 37 personas. La próxima vez que quieras impresionar a los jefes de tu esposo, te sugiero que contrates un catering profesional o que aprendas a cocinar tú misma. Ya no estoy disponible para ser tu empleada doméstica gratuita. También espero que reflexiones sobre cómo has tratado a la madre de tu esposo durante estos años. El respeto no se gana con sonrisas falsas y manipulación emocional. Silvia Dainais».
La nota para la puerta fue simple pero devastadora. Estimados invitados, lamento informarles que no habrá cena navideña en esta casa. La cocinera designada decidió tomarse unas vacaciones bien merecidas en París. Sugiero que busquen un restaurante abierto o que le pidan a los anfitriones reales que solucionen este problema que ellos crearon. Que tengan una feliz Navidad. Silvia Dainais. Después de escribir las cartas, me bañé con calma, me vestí con mi mejor ropa de viaje y me maquillé por primera vez en meses. La mujer que me miró desde el espejo del baño no era la empleada doméstica invisible en la que me había convertido. Era Silvia Dainais, viuda de Carlos Ríos, exsecretaria, futura turista en París, mujer de 71 años que finalmente había decidido elegirse a sí misma primero. A las 4:30 de la mañana, llamé un taxi al aeropuerto. Mientras esperaba con mi maleta junto a la puerta, miré por última vez la cocina donde había pasado incontables horas cocinando para una familia que había olvidado agradecerme. Los mostradores estaban vacíos, el horno frío, el refrigerador lleno de ingredientes que nunca se convertirían en la cena perfecta que habían ordenado. Cuando llegó el taxi, dejé las cartas sobre la mesa de la cocina, pegué la nota en la puerta principal y salí de mi casa sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. No miré atrás porque sabía que si lo hacía, mi valor podría flaquear. Durante el viaje al aeropuerto, imaginé la escena que se desarrollaría en unas horas, Octavio llegando temprano para supervisar mi progreso y encontrando la casa vacía. Angelina gritando cuando se diera cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Los 37 invitados hambrientos llegando a una casa sin anfitriona y sin comida. Por primera vez en 5 años, no me sentí culpable por los problemas que otros tendrían que resolver sin mí. Me sentí libre. Mientras el avión se elevaba sobre la ciudad que había sido mi prisión durante 5 años, mi teléfono no paraba de vibrar dentro del bolso. Sabía exactamente lo que estaba pasando en mi casa abandonada, y por primera vez en décadas, no tenía ninguna prisa por resolver el caos que otros habían creado. Decidí no ver los mensajes hasta estar completamente segura en el aire. Rumbo a París. La azafata me ofreció café y una pequeña galleta, y acepté ambos con una sonrisa genuina. Hacía tanto tiempo que no me servían a mí que había olvidado lo reconfortante que podía ser. ¿Es su primer viaje a París?, me preguntó en inglés básico, notando probablemente mi edad y mi nerviosismo evidente. Sí, le respondí en mi inglés oxidado pero funcional. Es un sueño de toda la vida. ¡Qué hermoso! Va a ser una Navidad muy especial entonces, me dijo con calidez genuina. Una calidez que no había recibido de mi propia familia en años. Cuando finalmente me atreví a revisar mi teléfono, tenía 43 llamadas perdidas, 68 mensajes de WhatsApp y 32 mensajes de texto. La desesperación de mi familia estaba documentada minuto a minuto en esa avalancha de notificaciones que había ignorado deliberadamente. Los primeros mensajes eran de Octavio, enviados a las 6 de la mañana cuando había llegado a ayudarme con los preparativos. Mamá, ¿dónde estás? Tu carro está aquí, pero no te encuentro en la casa. Mamá, contesta por favor, estoy preocupado. Encontré tu carta. No puedes estar hablando en serio. Regresa inmediatamente. Esto es una locura. Mamá, por favor, podemos hablar. Cancelamos la cena y hablamos. Después llegaron los mensajes de Angelina, cada uno más histérico que el anterior. Silvia, esto es muy inmaduro de tu parte. ¿Cómo vas a arruinar la carrera de tu propio hijo por un berrinche? La gente ya viene en camino. Tienes que regresar. Octavio está llorando. Así le pagas todo lo que ha hecho por ti. Esto es egoísmo puro. Una madre real no haría esto. Los mensajes más interesantes eran los de mi nieta Lucía, de 16 años, quien aparentemente había sido reclutada como mediadora. Abuela Silvia, papá dice que te fuiste a París. Es cierto. Todos están súper enojados, pero yo creo que está genial que hayas hecho algo así. Mamá está gritando que eres una egoísta, pero papá está más preocupado que enojado. ¿Puedes mandarme fotos de París? Siempre he querido ir. Abuela, creo que hiciste bien. Ya era hora de que alguien les dijera que no. El mensaje que más me impactó fue uno de mi hermana María, enviado 2 horas después de mi despegue. Silvia, Octavio me llamó gritando que te habías vuelto loca y te habías ido a París. Le dije que por fin habías recuperado la cordura. Estoy orgullosa de ti, hermana.
Papá y mamá estarían orgullosos también. Disfruta cada momento de tu libertad. Te amo. Pero los mensajes que realmente me mostraron el nivel de pánico fueron los que llegaron más tarde, cuando los invitados comenzaron a presentarse. Mamá, llegó el jefe de Octavio con su familia. ¿Qué les decimos? La gente está preguntando dónde está la cena. Conseguimos pizza para 30 personas. Esto es humillante. El señor Cruz se fue. Dijo que esta desorganización familiar no le da confianza en Octavio. ¿Estás contenta? Arruinaste todo. Entre los mensajes había uno particularmente revelador de Angelina. Mis padres están preguntando por qué no hay comida casera como prometimos. Tuve que mentirles y decir que te enfermaste. Esto es tu culpa. Ahí estaba la confirmación de algo que ya sabía. Nunca iba a recibir crédito público por mi trabajo, pero sí iba a recibir toda la culpa cuando ese trabajo no existiera. Era invisible cuando cocinaba, pero completamente responsable cuando no lo hacía. El mensaje más largo llegó de Octavio alrededor del mediodía. Mamá, sé que estás leyendo esto. Por favor, entiende lo que has hecho. Mi jefe se fue pensando que somos una familia caótica que no puede ni organizar una cena. Angelina tuvo que explicarle a toda su familia por qué no había comida después de que ella les había presumido durante semanas sobre la tradición culinaria familiar. Los niños están preguntando por qué la abuela desapareció en Navidad como si fuera una mala película. No entiendo por qué hiciste esto. Nosotros te queremos, te respetamos, siempre hemos valorado todo lo que haces por la familia. Si necesitabas ayuda, solo tenías que pedirla. Si querías ir a París, podríamos haber planeado un viaje después de Navidad. Pero esto, abandonar a tu familia en el momento más importante del año, no es propio de ti. La mamá que conozco nunca habría sido tan cruel. Por favor, regresa. Podemos arreglar todo esto. Leí ese mensaje 3 veces, y cada lectura me confirmó que Octavio realmente no entendía nada de lo que había pasado durante estos 5 años. Para él, mi rebelión era crueldad inexplicable de mi parte, no la consecuencia natural de años de explotación naturalizada. Los mensajes que más me dolieron fueron los pocos que llegaron de familiares lejanos que aparentemente se habían enterado del escándalo. Silvia, tu prima Florencia me contó lo que pasó. No puedo creer que hayas abandonado a tu familia en Navidad. Esperaba más de ti. Una mujer de tu edad haciendo estas locuras. ¿Qué va a pensar la gente? Tu pobre hijo debe estar destrozado. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Pero entre todos esos mensajes de culpa y reproches, hubo algunos que me dieron la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi nieta Lucía había escrito: Abuela, acabo de hablar con mamá y le pregunté por qué nunca la he visto cocinar para las fiestas familiares. Se enojó y me dijo que esas eran cosas de mujeres mayores. Le dije que mi amiga Sara cocina con su mamá todo el tiempo y que su abuela solo ayuda cuando quiere, no cuando la obligan. Mamá me gritó y se fue llorando. Y otro mensaje de Lucía 1 hora después. Abuela, estoy empezando a entender muchas cosas. ¿Es cierto que has pagado la comida de todas las fiestas familiares con tu propia pensión? Papá no me quiso contestar cuando se lo pregunté directamente. También había llegado un mensaje inesperado de mi vecina, la señora Elena. Silvia, vi el taxi que te llevó esta mañana y después vi toda la conmoción en tu casa. No sé qué pasó, pero quiero que sepas que siempre he admirado cómo trabajas para tu familia. Si te fuiste de viaje, me parece perfecto. Una mujer de tu edad merece disfrutar la vida. Que tengas unas hermosas vacaciones. El mensaje final de esa primera avalancha llegó de Angelina cerca de las 2 de la tarde. Silvia, Octavio me obligó a escribir esto, pero yo pienso diferente. Creo que lo que hiciste fue el colmo del egoísmo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todas las veces que te hemos incluido en nuestros planes, de toda la familia hermosa que hemos construido juntos, nos pagas con esta humillación pública. Cuando regreses, porque obviamente vas a regresar porque no tienes a dónde más ir, las cosas van a ser muy diferentes. No puedes esperar que te sigamos tratando igual después de esta traición. Espero que París valga la pena haber perdido a tu familia. Cerré el teléfono y miré por la ventanilla del avión. Abajo se extendía el océano Atlántico, miles de kilómetros de agua entre mi vieja vida y mi nueva aventura. Por primera vez en horas, sonreí realmente. Angelina tenía razón en algo.
Cuando regresara, las cosas iban a ser muy diferentes. Pero no de la forma que ella imaginaba. El aeropuerto de París me recibió con una magia que no había esperado. Charles de Gaulle era un mundo diferente al que conocía. Anuncios en francés que sonaban como música, el aroma del café y los croissants mezclándose en el aire, personas elegantes caminando con esa confianza natural que solo he visto en las películas europeas. Por primera vez en 5 años, era solo Silvia, no la madre de alguien, no la abuela de alguien, no la cocinera de nadie. Mientras esperaba mi equipaje, decidí que era momento de enviar mi propio mensaje. No una respuesta defensiva a sus ataques, no una disculpa por haber elegido mi felicidad, sino algo que les explicara exactamente lo que había perdido su familia perfecta. Saqué mi teléfono, abrí WhatsApp, y creé un grupo nuevo con Octavio, Angelina y mis 2 nietos mayores que ya tenían teléfono. Lo que envié no fue un mensaje de texto. Fue un audio de 5 minutos que grabé ahí mismo, en el aeropuerto más romántico del mundo, con el sonido de fondo de una ciudad que había soñado conocer durante 2 décadas. Hola familia. Como pueden escuchar por el ruido de fondo, efectivamente estoy en París. Acabo de llegar al aeropuerto Charles de Gaulle y en unas horas estaré cenando en un café junto al Sena, cumpliendo el sueño que Carlos y yo tuvimos durante 20 años de matrimonio. Sé que están furiosos. Sé que se sienten traicionados. Pero antes de seguir enviándome mensajes llenos de culpa y manipulación emocional, quiero que escuchen algo que nunca he tenido el valor de decirles cara a cara. Durante los últimos 5 años, desde que murió Carlos, ustedes me han convertido en su empleada doméstica gratuita. No su madre, no su abuela, no su familia, su empleada. Una empleada que trabaja sin sueldo, sin días libres, sin vacaciones, sin siquiera un gracias genuino. He calculado exactamente cuánto dinero de mi pensión he gastado en ingredientes para sus fiestas. $8,300. $8,300 que hubieran sido suficientes para 6 viajes como este. $8,300 que gasté porque ustedes me habían convencido de que era mi obligación como familia amorosa. Angelina, cada vez que me entregabas una lista de platos para preparar, nunca me preguntaste si podía hacerlo. Nunca me preguntaste si tenía el dinero para comprar los ingredientes. Nunca me preguntaste si mi espalda de 71 años aguantaría estar 8 horas de pie cocinando. Simplemente asumiste que yo era un recurso gratuito disponible para cuando lo necesitaras. Y Octavio, tú que eres mi hijo, que me viste nacer y crecer a tus hijos, permitiste que tu esposa me tratara como sirvienta. Más que eso, participaste activamente en esa explotación. Cada vez que llegabas con esa sonrisa de «Mamá, necesitamos que hagas tu magia», estaba siendo cómplice de mi invisibilidad. ¿Saben qué fue lo que finalmente me despertó? No fue la lista imposible de 37 personas. Fue escuchar a Angelina decirle a una invitada del baby shower que ella tenía muy buena mano para la cocina, mientras comía mi comida en mis platos pagada con mi dinero. Fue darme cuenta de que ni siquiera recibía crédito por mi propio trabajo. Pero lo que más me dolió fue cuando los escuché hablando de mí como si fuera una carga que había que administrar eficientemente. Angelina diciendo que yo necesitaba propósito, porque si no estaría deprimida viendo televisión. Como si mi dolor por la muerte de Carlos fuera una molestia para ustedes, como si mi soledad fuera un problema que resolver poniéndome a trabajar gratis. Quiero que sepan algo, no estoy loca. No estoy teniendo una crisis. Estoy teniendo el primer momento de claridad que he tenido en 5 años. Me di cuenta de que había desaparecido completamente de mi propia vida, y decidí recuperarme. Mañana voy a desayunar croissants y café au lait en un café parisino que Carlos y yo marcamos en una guía turística hace 20 años. Voy a caminar por los Campos Elíseos tomando fotografías para nadie más que para mí. Voy a cenar en un pequeño bistró sin preocuparme por servir a 37 personas hambrientas. Y cuando regrese, porque si voy a regresar, esta es mi casa también, las cosas van a ser completamente diferentes. Ya no voy a cocinar gratis para sus eventos sociales. Si quieren comida casera para impresionar a sus invitados, van a tener que pagarme como se le paga a cualquier cocinera profesional, $15 por hora más el costo de los ingredientes. Ya no voy a ser la niñera automática de mis nietos. Los amo profundamente, pero cuidarlos es responsabilidad de sus padres, no mía. Si necesitan ayuda ocasional, podemos negociar como adultos. Ya no voy a permitir que entren a mi casa sin tocar, que revisen mi refrigerador sin permiso, que asuman que mi tiempo les pertenece. Y más importante,
Ya no voy a aceptar ser tratada como un electrodoméstico más de la familia. Soy una mujer de 71 años con sentimientos, necesidades, sueños y dignidad propia. Sé que algunos de ustedes van a decir que me he vuelto egoísta, que una buena madre no hace estas cosas. Pero déjenme explicarles algo. Durante 50 años fui la buena madre, la buena esposa, la buena abuela. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo y mi identidad para hacer felices a otros. Y el resultado fue convertirme en una sombra invisible que solo existía para resolver los problemas culinarios de ustedes. Ahora voy a ser una mala madre, por un tiempo. Voy a ser egoísta, voy a pensar en mí primero, voy a gastar mi dinero en mis sueños. Y tal vez, cuando aprendan a valorar a la persona real que soy y no solo los servicios gratuitos que puedo ofrecer, podamos tener una relación verdadera otra vez. Lucía y Carlos, mis nietos queridos. Espero que este ejemplo les enseñe que nunca deben permitir que nadie, ni siquiera la familia, los convierta en versiones invisibles de sí mismos. Que siempre recuerden que ser generoso no significa desaparecer, y que amar a otros no requiere dejar de amarse a sí mismos. Les mando fotos cuando esté cenando junto al Sena, cumpliendo el sueño que su abuelo Carlos y yo guardamos en nuestros corazones durante toda la vida. Con amor, pero con límites claros, Silvia Dainais, turista en París. Después de enviar el audio, apagué el teléfono completamente. No quería ver sus respuestas inmediatas, sus intentos de manipulación emocional, sus nuevos ataques de culpa. Quería disfrutar mis primeras horas en París sin el peso de su indignación. El taxi que me llevó del aeropuerto al pequeño hotel que había reservado me mostró una ciudad que superaba todos mis sueños de juventud. Las luces doradas de la tarde de diciembre convertían cada edificio en una postal, cada calle en una promesa de aventuras que había aplazado demasiado tiempo. El hotel era modesto pero perfectamente ubicado cerca del Sena. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa genuina, me saludó en francés y después cambió a un inglés amable cuando vio mi confusión. ¿Primera vez en París?, me preguntó mientras me entregaba la llave de mi habitación. Sí, le respondí, y por alguna razón comencé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan pura que no había experimentado en décadas. ¡Ah, qué hermoso!, exclamó ella. París en Navidad es mágico. ¿Tiene planes especiales para esta noche? Voy a cenar sola en un café junto al Sena, le dije, y por primera vez en mi vida, la frase voy a hacer algo sola no sonó como una admisión de fracaso social, sino como una declaración de libertad absoluta. Perfecto. Le recomiendo Le Procope, es el café más antiguo de París. Muy romántico para una cena especial con usted misma. Una cena especial conmigo misma. No había pensado en esos términos, pero tenía razón. Después de 71 años cuidando a otros, merecía una cita romántica conmigo misma en la ciudad más romántica del mundo. Esa noche, sentada Le Procope con una copa de vino francés y un plato de cacao bean que no tuve que cocinar yo, encendí el teléfono por unos minutos para enviar una sola fotografía al grupo familiar. Una imagen de mi cena elegante con la Torre Eiffel iluminada visible a través de la ventana del restaurante. El mensaje que acompañaba la foto era simple: Feliz Navidad desde París. Esta noche brindo por Carlos, por los sueños cumplidos, y por todas las mujeres que algún día encuentren el valor de elegirse a sí mismas primero. Volví a apagar el teléfono sin leer las respuestas. Tenía una ciudad entera que explorar, y por primera vez en mi vida adulta, todo el tiempo del mundo para hacerlo solo para mí. Pasé 3 días en París viviendo como la mujer que había soñado ser durante toda mi vida adulta. Desayunaba croissants tibios en pequeños cafés donde nadie me conocía ni esperaba nada de mí. Caminaba por los Campos Elíseos a mi propio ritmo, parándome a ver escaparates sin que nadie me preguntara cuándo iba a tener lista la comida. Visité el Louvre y me senté frente a la Mona Lisa durante 1 hora completa, simplemente porque podía hacerlo. Pero la experiencia más transformadora fue la tarde que pasé en un pequeño bistró cerca de Notre Dame, donde una pareja mayor francesa me invitó a su mesa cuando me vieron cenando sola. Marie y Jan habían estado casados 52 años. Y cuando les conté mi historia en mi francés básico mezclado con inglés, Marie me tomó las manos y me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Madame Silvia, me dijo con una sonrisa sabia, en Francia decimos que una mujer que se conoce a sí misma vale más que una mujer que solo conoce las necesidades de otros. Usted no abandonó a su familia. Usted se encontró a sí misma. Jan asintió y agregó,
Mi madre trabajó toda su vida para hacer felices a otros. Murió sin haber hecho jamás algo solo para ella. Usted es valiente por elegirse mientras aún tiene tiempo de disfrutarlo. Esas palabras me dieron la paz que necesitaba para regresar a México con la frente en alto. No estaba huyendo de mis responsabilidades, estaba redefiniendo cuáles eran realmente mis responsabilidades hacia mí misma. El vuelo de regreso fue muy diferente al de ida. Ya no tenía miedo de enfrentar las consecuencias de mi decisión. Había probado la libertad auténtica, y sabía que nunca más podría vivir como una sombra invisible en mi propia vida. Cuando aterricé en el aeropuerto de México el 28 de diciembre, encendí mi teléfono para encontrar un panorama completamente diferente del que había dejado. Los mensajes ya no eran solo ataques histéricos y manipulación emocional. Algo había cambiado en mi ausencia. El primer mensaje que me llamó la atención era de mi nieta Lucía. Abuela, papá y mamá han estado peleando sin parar desde que te fuiste. Mamá dice que todo esto es tu culpa, pero papá le gritó ayer que si no hubiera sido tan abusiva contigo, nada de esto habría pasado. Creo que papá está empezando a entender algunas cosas. Después había una serie de mensajes de Octavio que mostraban una evolución interesante. Mamá, María me llamó anoche y me dijo cosas sobre estos años que me hicieron pensar. Me dijo que has gastado miles de dólares de tu pensión cocinando para nosotros. ¿Es cierto? ¿Por qué nunca me dijiste que era tanto dinero? He estado revisando las fotos de las fiestas familiares de estos años. En ninguna sales tú sentada con nosotros. Siempre estás en la cocina o sirviendo. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste realmente una fiesta familiar en lugar de trabajar en ella? Mamá, ayer Angelina se enojó porque le pedí que cocinara ella para los niños y me dijo que esas eran cosas tuyas. Cuando le pregunté por qué no podía hacerlo ella, me gritó que para eso estabas tú. Me di cuenta de que tal vez tienes razón en algunas cosas. Pero el mensaje más impactante era uno que había llegado esa mañana. Mamá, anoche soñé con papá. En el sueño me preguntaba por qué había permitido que convirtiéramos a su esposa en nuestra empleada. Me desperté llorando porque supe que él nunca habría permitido que te tratáramos así. Necesitamos hablar cuando regreses. Los mensajes de Angelina, por el contrario, se habían vuelto cada vez más venenosos. Silvia, espero que estés contenta. Has destruido la armonía familiar con tu berrinche egoísta. Los niños están preguntando por qué la abuela se fue en Navidad. ¿Cómo les explico que su abuela los abandonó por un capricho? Octavio está actuando raro desde que regresaste, como si yo hubiera hecho algo malo. Tú causaste esto con tu drama innecesario. Pero el mensaje más revelador de Angelina había llegado el día anterior. Octavio me dijo que tenemos que empezar a contribuir económicamente cuando te pidamos que cocines para nuestros eventos. Le dije que eso era ridículo, que la familia no se cobra entre sí, pero él insiste en que te hemos usado demasiado. Ya ves el daño que causaste con tu teatrito. También había mensajes de otros familiares que mostraban que mi ausencia había generado conversaciones incómodas pero necesarias. Mi sobrina Elena había escrito: Tía Silvia, mi mamá me contó lo que pasó. Yo siempre pensé que tú cocinabas porque te gustaba, no sabía que pagabas todo con tu pensión. Eso no está bien. Y mi cuñada Rosa: Silvia, Daniel y yo hemos estado hablando de todas las veces que fuimos a comer a tu casa sin llevar nada. Nunca nos dimos cuenta de que todo salía de tu bolsillo. Cuando regreses, queremos compensarte por todos esos años. Pero el mensaje que más me emocionó era de una fuente completamente inesperada. Mi vecina Elena. Silvia, no sé si es apropiado que te escriba, pero necesito contarte algo. Ayer Angelina vino a preguntarme si sabía cuándo regresabas porque necesitaba que alguien cocinara para el año nuevo. Cuando le dije que no sabía, me pidió si yo podría cocinar para su fiesta. Le dije que mi tarifa era $20 por hora más ingredientes. Se fue muy enojada diciendo que la familia no debería cobrarse entre sí. Le respondí que entonces tal vez debería cocinar ella misma o contratar un catering profesional como hacen las demás personas. Creo que nunca había pensado en ti como una profesional que merecía compensación. El último mensaje antes de aterrizar era de María, mi hermana. Silvia, estoy orgullosa de ti. Octavio me llamó ayer para preguntarme si era cierto que habías gastado miles de dólares de tu pensión en sus fiestas. Le dije que no solo era cierto,
sino que también habías cancelado citas médicas porque no tenías dinero después de comprar ingredientes para sus eventos. Se quedó callado durante varios minutos. Creo que finalmente está entendiendo. Cuando llegué a casa, encontré mi jardín impecablemente limpio y flores frescas plantadas junto a la entrada principal. En la mesa de la cocina había una nota de Octavio. Mamá, contracté a un jardinero para arreglar el jardín mientras estabas fuera. Sé que no es suficiente para compensar años de no valorarte, pero es un comienzo. Por favor, llámame cuando estés lista para hablar. Te amo y te debo una disculpa enorme. También había una caja grande en la sala con una nota. Para Silvia. Un regalo de año nuevo tardío. Con amor, tus nietos Lucía y Carlos. Adentro había una máquina de café expreso profesional, exactamente como las que había admirado en los cafés parisinos. Pero la sorpresa más grande estaba en mi cuenta bancaria. Había un depósito de $1,500 con la nota, pago parcial por servicios culinarios no compensados 2019 a 2024. Más pagos seguirán mensualmente hasta saldar la deuda completa. Con amor y disculpas, Octavio. Esa noche, Octavio vino a verme solo. No había traído a Angelina, no había traído a los niños como escudos emocionales. Llegó con los ojos rojos y una humildad que no había visto en él desde que era niño. Mamá, me dijo antes incluso de sentarse, he sido un hijo terrible durante estos 5 años. No solo terrible, sino ciego e ingrato. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina donde habíamos tenido tantas conversaciones a lo largo de los años, pero esta vez él era el que necesitaba comprensión. María me hizo ver cosas que yo había normalizado sin pensar. Me dijo que has estado trabajando como empleada doméstica gratuita para una familia que gana más dinero que tú. Me dijo que has pagado miles de dólares de tu propia pensión para financiar nuestras fiestas. Me dijo que te hemos tratado como un electrodoméstico en lugar de como la matriarca que mereces ser. Hizo una pausa larga antes de continuar. Pero lo que más me duele es que tenía que irte a París para que yo me diera cuenta de cuánto te necesito realmente. No como cocinera, no como niñera, sino como mi madre. Durante estos días que estuviste fuera, me di cuenta de que no sabía casi nada de tu vida actual. No sabía que te duele la espalda, no sabía cuánto dinero gastas en nuestras cosas, no sabía que habías dejado de ir al médico porque no tenías dinero después de comprar ingredientes para nosotros. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Mamá, cuando murió papá, yo pensé que cuidarte significaba mantenerte ocupada y hacerte sentir necesaria. Pero lo que realmente hice fue convertirte en nuestra empleada y convencerme de que eso era amor familiar. Octavio, le dije suavemente, necesito que entiendas que esto no se arregla solo con disculpas. Necesito cambios reales en la forma en que me tratan. Lo sé, respondió inmediatamente. Ya hablé con Angelina. Le dije que si quiere organizar eventos familiares, tiene que aprender a cocinar ella misma o contratar catering profesional. Le dije que si te pedimos que cocines algo, te vamos a pagar como se le paga a cualquier cocinera profesional. Y le dije que si no puede tratarte con el respeto que mereces, va a tener que limitar su contacto contigo. ¿Y cómo reaccionó ella? Octavio suspiró profundamente. No bien. Dice que estás manipulándome, que una verdadera familia no funciona así. Pero mamá, estos días me di cuenta de algo. Tal vez necesito elegir entre la comodidad de Angelina y el respeto que tú mereces. Y elijo tu respeto. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené con mi hijo como 2 adultos que se respetaban mutuamente. No como la madre que servía y el hijo que recibía, sino como 2 personas que se amaban lo suficiente para ser honestas sobre los errores del pasado y las expectativas del futuro. Sabía que el camino adelante no sería fácil, especialmente con Angelina resistiendo los cambios. Pero también sabía que había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, mi propia voz y el valor para usarla. París me había enseñado que nunca es demasiado tarde para redescubrirse a sí misma, y que elegirse primero no es egoísmo, sino supervivencia emocional. 6 meses después de mi escapada a París, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. La mujer que regresó de Francia no era la misma que había subido al avión en aquella madrugada de desesperación. Había recuperado no solo mi dignidad, sino también mi identidad completa. Silvia Dainais, mujer de 71 años, viajera, soñadora, y por primera vez en décadas, dueña absoluta de su propio tiempo. El cambio más visible estaba en mi cocina.
Ya no era el centro de operaciones de eventos familiares gratuitos, sino mi espacio personal donde cocinaba cuando quería y para quien quería. Había puesto un letrero pequeño pero claro en la puerta del refrigerador: servicios culinarios profesionales, 20 pesos por hora y costo de ingredientes. Reservas con 48 horas de anticipación. La primera vez que Angelina vio ese letrero, se rió con esa risa falsa que conocía tan bien. «Ay, Silvia, no puedes estar hablando en serio. Me vas a cobrar por hacer unos tacos para los niños». «Solo si esperas que yo cocine», le respondí con una calma que había aprendido en los cafés parisinos. «Pero también puedes cocinar tú misma, contratar un catering o llevar a los niños a un restaurante, como hacen todas las madres normales». Su expresión cambió de diversión burlona a incredulidad genuina. Durante 25 años de matrimonio con mi hijo, nunca había tenido que considerar realmente las opciones culinarias que no incluyeran el trabajo gratuito de su suegra. Los primeros meses fueron tensos. Angelina oscilaba entre intentos de manipulación emocional, los niños preguntan por qué la abuela se volvió mala, y ataques directos: «Esto no es lo que hacen las familias normales». Pero Octavio, para mi sorpresa y orgullo, se mantuvo firme en apoyar mis nuevos límites. «Angelina», le había dicho durante una de sus rabietas que yo escuché desde la cocina, «mi madre tiene 71 años y trabajó gratis para nosotros durante 5 años. Si no puedes respetar que ahora tenga límites, el problema no es de ella». La verdadera prueba llegó en el cumpleaños de mi nieta Lucía en marzo. Angelina había planeado una fiesta para 20 personas y, por costumbre, había asumido que yo me haría cargo de toda la comida. Cuando llegó con su lista usual, yo simplemente le entregué mi tarifa escrita: servicios para 20 personas, 8 horas de trabajo x 20 pesos igual a 160 pesos, más 180 pesos de ingredientes. Total, 340 pesos. «Esto es ridículo», gritó Angelina. «Son $340 por una comida familiar». «Exacto», le respondí tranquilamente. «Es lo mismo que te costaría contratar un catering profesional. La diferencia es que conoces la calidad de mi trabajo». «Pero eres familia. La familia no se cobra entre sí». «Tienes razón», le dije con una sonrisa. «La familia no se cobra entre sí. También significa que la familia no explota a sus miembros sin compensación. Puedes elegir: me pagas como profesional o cocinas tú misma como familia». Angelina se fue furiosa, jurando que organizaría la fiesta sin mi ayuda. 3 días después, regresó con un cheque de $340 y una admisión a regañadientes. Fui a 3 restaurantes de catering. El más barato me cotizó $500 por comida básica. Esa fiesta fue la primera en años donde yo realmente disfruté un evento familiar. Cociné con calma porque me pagaron profesionalmente, me senté a la mesa principal como invitada, y por primera vez, recibí reconocimiento público por mi trabajo. Lucía se levantó durante el brindis y dijo: «Gracias a la abuela Silvia, la mejor chef profesional de la familia, por hacer esta comida increíble». Ver la expresión de Angelina cuando nuestra nieta me llamó chef profesional en lugar de abuela que cocina gratis fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Pero los cambios más profundos fueron personales. Con el dinero que ahora cobraba por mis servicios culinarios y el pago mensual que Octavio me daba para saldar la deuda histórica, tenía por primera vez en 5 años estabilidad económica real. Ya no tenía que elegir entre comprar mis medicamentos o comprar ingredientes para fiestas ajenas. En abril me inscribí en clases de francés en la universidad local. A los 71 años, era por mucho la estudiante mayor de la clase, pero también la más motivada. Había probado la libertad de viajar sola, y quería estar preparada para más aventuras. En mayo, algo completamente inesperado sucedió. Una vecina me pidió que cocinara para la boda de su hija, ofreciéndome pagar mis tarifas completas. Después de esa boda, recibí 3 referencias más. Pronto, tenía un pequeño negocio de catering casero que me generaba ingresos adicionales, y más importante, me daba un propósito profesional genuino. «Mira eso», me dijo María durante una de sus visitas. Mi hermana se volvió empresaria a los 71 años. El cambio más sorprendente fue en mi relación con mis nietos. Lucía y Carlos comenzaron a visitarme más seguido, no porque sus padres los mandaran, sino porque genuinamente disfrutaban pasar tiempo conmigo cuando yo no estaba estresada y agotada por cocinar para multitudes. «Abuela», me dijo Carlos una tarde mientras me ayudaba con mi jardín,
Antes siempre estabas ocupada en la cocina cuando veníamos. Ahora realmente conversas con nosotros. Lucía, que ahora tenía 17 años, se había convertido en mi cómplice más inesperada. Abuela, mis amigas piensan que eres súper cool por haberte ido a París sola. Les dijiste que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. En agosto, recibí una llamada que cambió todo. Era de una productora de un programa de televisión local sobre historias inspiradoras de mujeres mayores. Alguien había compartido mi historia, la mujer que se fue a París en lugar de cocinar para 37 personas en Navidad, y querían entrevistarme. Señora Dainais, me dijo la productora, su historia ha inspirado a cientos de mujeres que nos han escrito. Queremos saber si estaría dispuesta a compartir su experiencia en televisión. La entrevista se transmitió en septiembre. Hablé sobre la diferencia entre ser necesaria y ser usada, sobre la importancia de mantener la identidad propia después de ser esposa y madre, sobre el valor de elegirse a sí misma sin culpa. El programa generó una respuesta abrumadora. Recibí más de 200 cartas de mujeres de todas las edades contándome historias similares. Mujeres que habían desaparecido en roles de cuidadoras no remuneradas, que habían perdido sus identidades en el proceso de servir a otros, que se sentían culpables por querer algo para sí mismas. Una carta me impactó especialmente. Era de una mujer de 50 años llamada Rosa. Señora Silvia, después de ver su entrevista, le dije a mi familia que ya no iba a ser la coordinadora automática de todas las reuniones familiares. Mi hija me dijo que era egoísta, pero mi hijo me abrazó y me dijo que tenía razón en poner límites. Gracias por mostrarme que no es demasiado tarde para recuperar mi vida. El primer aniversario de mi viaje a París llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez, no fue una escapada desesperada, sino un viaje planeado con anticipación y pagado con mis propios ingresos profesionales. Octavio me llevó al aeropuerto, no con resignación, sino con orgullo genuino. Mamá, me dijo mientras me abrazaba en el aeropuerto, gracias por enseñarme que amar a alguien significa respetarlo, no explotarlo. Angelina también estaba ahí, y por primera vez en 2 años, su despedida fue sincera. Los meses habían sido difíciles para ella, adaptándose a tener que cocinar para su propia familia y pagar por servicios que antes recibía gratis. Pero también había aprendido a valorar mi trabajo de una forma nueva. Silvia, me dijo con una sonrisa que finalmente parecía real, que tengas un viaje hermoso. Y, gracias por enseñarme a ser una mejor anfitriona para mi propia familia. En París, me hospedé en el mismo hotel pequeño cerca del Sena. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Madame Silvia. Ha regresado. ¿Cómo fue su año? Transformador, le respondí. Completamente transformador. Esa noche cené en Le Procope otra vez, pero esta vez no estaba huyendo de una vida que me asfixiaba. Estaba celebrando una vida que había reconstruido desde 0 a los 71 años. Levanté mi copa de vino hacia la Torre Eiffel iluminada y brindé silenciosamente. Por Carlos, que hubiera estado orgulloso de la mujer en que me convertí. Por todas las mujeres que están encontrando el valor de elegirse a sí mismas. Y por mí, por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu propia vida. Al día siguiente, mientras caminaba por los Campos Elíseos con la confianza de quien conoce su propio valor, recibí un mensaje de Lucía. Abuela, cuando sea mayor, quiero ser como tú, valiente, independiente, y que nunca permita que nadie me haga invisible. Te amo. En ese momento supe que mi rebeldía había valido cada lágrima, cada conflicto, cada momento de soledad. No solo había recuperado mi propia vida, había demostrado a la siguiente generación de mujeres de mi familia que elegirse a sí misma no es egoísmo, sino supervivencia. Ahora, cada vez que alguien me pregunta cómo encontré el valor para cambiar mi vida tan tarde, le contesto: aprendí que ser necesaria no es lo mismo que ser usada. Que la familia verdadera no explota, sino que valora. Y que nunca, jamás, es demasiado tarde para redescubrir quién eres realmente cuando dejas de ser solo lo que otros necesitan que seas. La mujer que regresó de París por segunda vez ya no era la misma que había escapado en aquella madrugada desesperada. Era Silvia Dainais, empresaria, viajera, abuela respetada, y por primera vez en su vida, completamente dueña de su propio destino. Hoy, sentada en mi jardín con una taza de café francés que preparo en mi máquina nueva, mientras reviso las cartas que siguen llegando de mujeres que vieron mi historia en televisión, me doy cuenta de que mi viaje a París fue mucho más que una escapada impulsiva.
Fue el momento en que decidí rescatarme a mí misma de una vida que había construido para complacer a otros. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que a los 71 años tendría mi propio negocio de catering, hablaría francés básico, y habría inspirado a cientos de mujeres a valorarse más, me habría reído. Pero aquí estoy, viviendo una vida que ni siquiera sabía que era posible para alguien como yo. La lección más importante que he aprendido es que existe una diferencia abismal entre ser necesaria y ser usada. Durante 5 años confundí explotación con amor familiar. Creí que mi valor como persona dependía de cuánto podía sacrificar por otros, cuánto podía dar sin recibir nada a cambio. Pero el amor verdadero no requiere que desaparezcas como persona. El amor verdadero te ve, te valora, y te respeta como individuo completo. Si hay algo que quiero que entiendan todas las mujeres que lean mi historia, es esto: nunca permitan que nadie, ni siquiera la familia, las convierta en versiones invisibles de sí mismas. Ser generosa no significa desaparecer. Amar a otros no requiere dejar de amarse a sí mismas. Y dar todo por la familia no debe significar quedarse sin nada para ustedes. Durante décadas creí en el mito de que una buena mujer se sacrifica completamente por otros. Que una buena madre nunca piensa en sí misma primero. Que una buena abuela siempre está disponible para resolver todos los problemas familiares. Pero ahora entiendo que esas ideas no son virtudes, son cadenas disfrazadas de moral. Una buena mujer se cuida a sí misma para poder cuidar mejor a otros. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, no a depender de su trabajo gratuito. Una buena abuela establece límites sanos que permiten relaciones genuinas, no basadas en la conveniencia. Aprendí que la culpa es el arma más poderosa de quienes se benefician de tu trabajo no remunerado. Cada vez que intentaba poner límites, aparecían frases como: pero es que eres tan buena en esto, nadie lo hace como tú, la familia no se cobra entre sí. Todas esas frases lindas que esconden una realidad muy fea: quieren tu trabajo, pero no quieren pagar por él. También descubrí que cuando dejas de hacer algo que otros daban por sentado, de repente se dan cuenta de lo valioso que era tu trabajo. Angelina nunca apreció mis habilidades culinarias hasta que tuvo que pagar por ellas o cocinar ella misma. Octavio nunca se dio cuenta de cuánto dinero gastaba de mi pensión hasta que dejé de hacerlo en silencio. Pero la revelación más dolorosa fue entender que había enseñado a mi propia familia a no valorarme. Por años había dicho sí, está bien a pedidos cada vez más exigentes. Había normalizado el abuso porque venía empaquetado en palabras de amor familiar. Había permitido que me trataran como empleada doméstica porque tenía miedo de parecer egoísta si exigía respeto básico. A todas las mujeres que se sienten identificadas con mi historia, les digo: no es egoísmo exigir que te traten con dignidad. No es egoísmo cobrar por tu trabajo profesional. No es egoísmo tener sueños propios después de los 50, 60 o 70 años. No es egoísmo elegirte a ti misma cuando has pasado décadas eligiendo a otros. Si sienten que han perdido su identidad en roles de cuidadoras, sepan que nunca es demasiado tarde para recuperarla. Si sienten que su valor como personas depende únicamente de lo que pueden hacer por otros, es momento de redefinir su autoestima. Si sienten culpa por querer algo para ustedes mismas, recuerden que merecen ser felices tanto como cualquier otra persona que aman. El cambio no es fácil, especialmente cuando las personas a tu alrededor se han acostumbrado a recibir servicios gratuitos. Van a resistir. Van a usar manipulación emocional. Van a decir que te has vuelto egoísta, amargada, o que no eres la misma de antes. Y tienen razón, ya no eres la misma. Te has convertido en alguien que se respeta a sí misma, y eso es algo hermoso, no algo de lo que disculparse. Mi viaje a París no fue solo sobre cumplir un sueño pospuesto, fue sobre recuperar mi derecho a tener sueños propios. Fue sobre recordar que soy una persona completa, no solo los servicios que puedo ofrecer a otros. Fue sobre aprender a decir no sin explicaciones innecesarias y sí a mis propias necesidades sin culpa. Ahora, cuando veo a mujeres jóvenes en mi clase de francés o en mi negocio de catering, les comparto esta sabiduría que adquirí a un precio alto: establezcan límites desde el principio. No esperen a los 70 años para valorar su propio tiempo y trabajo. No normalicen el abuso porque viene de personas que dicen amarlas. No confundan ser útiles con ser usadas. Y a las mujeres de mi generación que se sienten atrapadas en roles que las han hecho invisibles, les digo: todavía tienen tiempo. Todavía tienen derecho a la felicidad. Todavía pueden redescubrir quiénes son más allá de lo que otros necesitan de ustedes.
Cada carta que recibo de mujeres que han encontrado el valor para cambiar sus vidas me confirma que mi historia no fue solo sobre mí. Fue sobre todas nosotras, sobre todas las mujeres que hemos aprendido a desaparecer para ser felices a otros, y que un día decidimos reaparecer para ser felices a nosotras mismas también. Mi consejo final es simple pero revolucionario. Trátense a ustedes mismas con la misma gentileza, generosidad y respeto que dan a otros. Inviertan en sus propios sueños con la misma dedicación que han puesto en los sueños ajenos. Y recuerden siempre que ser una mujer completa, con necesidades, deseos y límites propios, no es egoísmo. Es supervivencia emocional, y es su derecho fundamental como seres humanos. La Torre Eiffel que finalmente conocí era hermosa, pero no más hermosa que la sensación de recuperar mi propia vida. Y esa sensación está disponible para cualquier mujer que tenga el valor de elegirse a sí misma, sin importar cuántos años haya pasado eligiendo a otros primero.